Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Silla Vacía. Yo soy Gerson Ortiz, editor político, y hoy vamos a hablar de la crónica de una elección cantada. Jorge Eliezer Laverde como el contralor para el próximo periodo 2026-2030, un contralor del bolsillo del Congreso. Esto es desde la redacción. Ever Mejía es el periodista de La Silla Vacía que cubre el Congreso y viene de la maratónica sesión del Congreso de la República para la elección de Jorge Eliezer Laverde. ¿Cuánto duró? Duró más de 3 horas. Pero a ver, la elección pudo haber sido un mail. O pudo haber sido era una elección cantada, lo decíamos en la introducción, porque Jorge Eliezer Laverde, caldense el Ever, usted lo cantó desde ayer, ya tenía los votos asegurados. Hablemos de cómo se cocinó esta elección de un contralor que importa esta elección, no solamente por la persona que es, sino porque la Contraloría en esta emergencia en la que estamos es la que se va a encargar de vigilar que no se pierda la plata, que se inviertan los recursos de la reconstrucción, de la emergencia y del estado que acaba de dar el presidente Abelardo de la Espriella para atender toda esa tragedia que ha sido el terremoto. Hablemos de cómo se cocinó esa elección. Bueno, Gerson, recordemos que a la elección llegan 10 candidatos después de haber hecho un examen, de certificar unos estudios, la presentación de libros. em, y en esos 10, básicamente, rápidamente la balanza se inclinó por tres. Estaba Jorge Laverde, estaba Andrés Castro y estaba Ana Monsalvo. Ana Monsalvo sonó mucho al principio porque hizo parte del empalme de Abelardo de la Espriella y todo el mundo creía, o el gobierno mandaba como un guiño allí, pero ese nombre se fue apagando porque no encontró como la fuerza en el Congreso. Entonces quedó una puja de dos, que es Andrés Castro y Jorge Laverde. Jorge Laverde tuvo el apoyo inicial y a partir de ahí se empezó a cocinar todo del Partido Liberal, concretamente de Simón Gaviria, hijo del expresidente. No importa cuándo hablemos de esto, siempre hay un gabinete también que viene una elección de la Contraloría o algún cargo especial. Siempre hay un Gaviria y bueno, en este caso el Partido Liberal, uno puede decir que es un contralor del Partido Liberal y Todo, contra lo un rojo. contralor rojo, y las dos fuerzas decisivas realmente de esta elección son el Partido Liberal y el Centro Democrático, que me parece que son como dos de los ganadores de esta elección. Ellos armaron un bloque de partidos pro gobierno que anoche sacaron una carta. Entonces está Centro Democrático, Liberal, Conservador, la U y Cambio Radical. Con esos votos, ya la Verde era el presidente, el contralor general, y a partir de que sacaron esa carta, los demás partidos cayeron en avalancha para Dominó. efecto. Tan segura estaba la elección de la Verde que lo vemos en este video, mientras la gente estaba votando, mientras los demás candidatos estaban por ahí tratando de hacer el último ejercicio, ya había gente felicitándolos. Veamos el video. Entonces, una romería de fotos. De fotos, en la Verde, la gente iba llamando al secretario a cada uno de los congresistas y todos iban saludándole, felicitándole, pidiéndole una foto. La Verde se hizo muy cerquita ahí de la zona de los liberales, lo cual también mandaba un mensaje claro. Pero bueno, mucha felicidad anticipada. ¿Usted sabe para qué sirve esa foto que se toman ellos con el Contralor? No sé. En 2 semanas, en 2 meses le van a escribir: Contralor, ¿cómo está? Me alegra saludarlo. Estaremos pendiente de una designación en la Contraloría Territorial. Entonces, ya estaba tan cantada esta elección, fue por estos acuerdos, fue por el Partido Liberal, fue por Simón Gaviria. Em, ¿Por qué no los demás candidatos, Eve? ¿Por qué si el gobierno en algún momento se inclinó por Monsalvo, en algún momento Castro tuvo el guiño del pacto histórico, por qué los demás no pegaron? Bueno, básicamente, como que para ser contralor no basta con un solo guiño, hay que tener como varios garantes. El primer garante, bueno, fue el procurador, Gregorio El Hach, era cercano a Castro y a Laverdi. Yo creo que eso en parte como que envió un mensaje de tranquilidad al Congreso y la elección se fue como inclinando por ellos. En un principio, lo que tenemos entendido, lo que dicen los congresistas y varias fuentes, era que El Hach quería más a Castro, pero al ver que la Verde estaba como cogiendo más fuerza, dejó que los congresistas no se metió como en esa pelea. Y la Verde, básicamente tenía el guiño de Simón Gaviria, que hizo como una tarea como muy minuciosa con los otros partidos para tener los votos. Sí, básicamente Simón Gaviria uno podría como achacarle eso. Este proceso arranca el 30 de enero cuando se saca la resolución que da vía, digamos, a este concurso de méritos que combina también el tema de la elección y el Congreso en pleno. Fue una tarea de 4 meses que, pues hablando también con los congresistas, nos decían esto también empieza a definirse como desde los acuerdos de los partidos para definir las mesas directivas, inclusive pasa por el tema de la posesión de Abelardo de la Espriella. Hablemos de esos
detallitos de esas cosas tras bambalinas que también se dieron. Bueno, básicamente al día de la elección de la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali, los dos nombres eran Castro y Laverde. ¿Quién quería Laverde? El Partido Liberal. ¿Quién quería a Castro sobre todo? El Cambio Radical. Eran como las bancadas que se estaban moviendo por cada uno. De hecho, antes de ayer que estuve en el Congreso, el Cambio Radical seguía insistiendo algunos con el tema de Castro. Entonces ellos se movieron por ahí. El gobierno no se metió en la elección prácticamente porque vio que Monsalvo no tenía fuerza y lo que dijo fue, bueno, decidan entre ustedes, pero por favor, no hagan alianzas con el pacto histórico. Entonces fue como, no tenemos la fuerza para incidir en esto, por lo menos no hagan unas alianzas con el pacto histórico para que no se vea como una derrota tan grande de nosotros. Pero incluso el pacto histórico al final también se monta y de hecho hay unas imágenes y de hecho Petro dio la orden de que la banca del pacto también mostrara como el voto. Y mucha gente mostró el voto en la plenaria, ¿no? Sí. Y mostraban el voto y se lo mostraban muy cerca a la verde como para que él tuviera la cuenta de cobro, Perdón, el certificado de votación. certificado que el voto es secreto, hay que decirlo en esta elección, con lo cual no se podía mostrar. De hecho, el secretario general tuvo que llamar varias veces a que por favor no mostraran El ese voto. secretario de la Cámara que tiene una voz muy fuerte, ¿no? Se toma como atribuciones muy literales, pues cuando no ve que eso es cabeza de la mesa directiva del presidente. Entonces, todo el mundo estaba cantado, hablemos de la verde. ¿Quién es este personaje que ahora va a ser el Contralor? Las referencias más cercanas que tenemos es que es secretario de la Comisión Sexta del Senado, que se encarga de temas de transporte y demás. Hablemos de quién es nuestro próximo Contralor de la República. Bueno, Gerson, la verde es un político, viene de origen político, fue concejal de La Dorada en Caldas, después tuvo un ascenso a diputado por el Partido Liberal de Caldas también. Y cuando estaba terminando ya por allá por 2015 su periodo como diputado, eh, había una vacante para ser secretario de la Comisión Sexta del Senado. Y allí los grupos de Caldas con el entonces senador Mario Castaño se movieron para que él fuera el secretario de esa comisión, que recordemos que es básicamente el que dirige, pues obviamente con el presidente de la comisión, pues, los asuntos que se traten en la comisión. Orden del día, plenaria, proyectos, etcétera. Claro. Y tienen como muy buena relación con los congresistas, ¿no? Todo el mundo le pide un favor al secretario para X o Y, para que le anticipe, para que le hable al presidente de la comisión, para que los tenga en cuenta, bueno, para darle ese manejo que tanto quieren los congresistas. Entonces, tejió muy buenas relaciones en esa etapa. ¿Le han recordado estas fotos que tenemos por aquí a la verde sobre, pues, ese pasado, ¿no? Con Mario Castaño. Ahí, por ejemplo, en esta imagen está con Octavio Cardona, el de la mitad. La verde es el de buzo negro. En la mitad está Octavio Cardona, que es representante de Caldas y que fue clave en esta elección. La siguiente foto está con Caldas, está en la dorada. De hecho, la verde participa mucho en las elecciones locales, ayuda a poner alcaldes. Ah, El alcalde de la dorada actual es de él, pues es amigo de él. En la siguiente foto está con Mario Castaño, el ex condenado y fallecido senador caldense por el caso de las marionetas. Ahí están, pareciera como en el tema del plebiscito por la paz, ¿sí? Y con Santos. Le han recordado ese pasado, pero usted lo resumió muy bien. La verde es un político. la verdad es un político que llega, digamos, comprometido con los partidos, con estos partidos que mencionábamos antes, o sea, que allí esta felicitación, digamos, de previa y todo este fervor de cómo se escogen al contralor, sí ha generado como algunas críticas. Por ejemplo, Jennifer Pedraza criticó el modelo de la elección y básicamente uno se da cuenta de la cantidad de impedimentos que hay. Antes de que eligieran a la verde, hubo más o menos 2 horas debatiendo unos impedimentos de los congresistas. ¿Por qué se declaraban impedidos o pedían que se analizaran si estaban impedidos o no? Porque los congresistas tenían grado de familiaridad con alcaldes y gobernadores, que son los que el contralor investiga. Eran estos, o sea, habían más de 30, Solicitud de PIB, todos los expedimentos. exactamente, otros porque tenían familiares o amigos en puestos de la Contraloría. Casi todos los impedimentos, o si todos prácticamente, los negaron, con lo cual todo el mundo pudo votar, pero sí habla a las claras de como los favores que queda debiendo, entre comillas, el Contralor
pues a la hora de investigar a los aliados de quienes lo eligieron. Porque recordemos, en la elección de Pipe Córdoba, en la Contraloría anterior de Carlos Rodríguez, el Congreso hizo una reforma a la Contraloría que le permitió a la Contraloría aumentar su volumen, su planta y su presupuesto. Ahora la Contraloría es un monstruo burocrático a los que, por eso les decía al principio, las fotos de los congresistas con la verde van a ser como el seguro para decirle posteriormente, señor Contralor, acuérdese que tenemos pendientes unas cosas aquí. Entonces, es un contralor político, es un contralor del Congreso que sigue un poco la línea de Gregorio el Hash, ¿no? Yo soy amigo de los congresistas y esto me permite ser después procurador o contralor, etcétera. El gobierno no se metió de lleno porque vio que no tenía cómo, digamos, jugar de lleno, además porque era una lista que no pues ayudó a confeccionar ese gobierno, pero Lara, el ministro del Interior, ya se montó a la ola para felicitar a la Verde y decir que vamos a tener buena relación. Sí, sí, Lara ya lo felicitó. Ya ver, yo hay la lectura que hay dos lecturas que se pueden hacer de esto. O el gobierno perdió por W porque no jugó y dijo, bueno, decidan ustedes porque yo no tengo nada. Recordemos que el gobierno no le ha dado participación a los grandes partidos del Congreso, con lo cual su poder de influencia en el legislativo es muy Pero poco. Pero hay otra lectura que lo hablaba con algún colega y me decía, no pierde el que no participa, ¿no? Es otra forma de verla, pero bueno, ahí cada quien sacará su conclusión. Lo que sí queda claro es como que el gobierno es un poquito irrelevante, por lo menos hasta la fecha, en lo que se trata de asuntos legislativos. veamos qué dijo el ministro Lara en su trino. Lo tengo por aquí, a ver, yo lo leo. Pero básicamente lo que está haciendo es felicitando al Contralor Laverde, dice que esperan trabajar de la mejor manera, etcétera. Eh, bueno, es un trino muy diplomático, ¿no? La diferencia es que hace 4 años, y lo hablamos estos días de ver, el gobierno Petro sí logró influir en la elección de Contralor con Carlos Rodríguez, yo me acuerdo, estaba por ahí, que hace 4 años la Contralora iba a ser una amiga de Pipe Córdoba, una cercana a Pipe Córdoba, y en gobierno en 2 días volteó la elección. Que por eso no se le da miedo cantar quién va a ser exonado porque hasta que no se vote. Dice Rodrigo Lara, al ministro del Interior, felicitaciones al doctor Jorge Laverde, nuevo Contralor, nos complace que su elección sea el resultado autónomo y soberano del Congreso y de la decisión de los partidos afines y de gobierno, lo que usted decía. Poco a poco se va consolidando un nítido esquema gobierno-oposición, el cual trae claridad ideológica al debate público, está sacando provecho de esta elección. Del nuevo Contralor esperamos colaboración armónica con el Gobierno Nacional, su concurso para que juntos desentrañemos la corrupción en que está el sector del Estado. Una vez surtidas estas etapas preliminares en el Congreso, el Ministerio del Interior presentará nuevas reglas y principios de transparencia en el relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto último, ¿sabe a qué me suena? Ujú. Lara ha dicho mucho de transparentar la negociación con el Congreso con el tema de los cupos indicativos. Sí. Hay que ver, ya no serán los cargos más importantes porque ya eso se dieron, ¿no? Ya están todos los nombramientos más importantes hechos. Hay otra cosa que me decían y en esto también este mensaje me hace recordar este mensaje de Lara, es que congresistas aliados del gobierno, previo a la elección, lo que me decían era, es que el gobierno, después de haber perdido la elección del Senado con Alfredo de Luque, que la perdió frente a Honorio Enríquez del uribismo, el gobierno tiene mucho miedo de volver a quedar como perdedor y por eso no se va a meter. Entonces, pues, digamos, no haberse metido también le permite a Lara como salir a decir, no ganó el pacto, ganaron los partidos pro gobierno, transparentemos las relaciones. Entonces, creo que, bueno, son todos los matices que hay en este tipo de procesos. De todas maneras, la Verde tiene que responderle también al pacto histórico de la Alianza Verde que también le votaron. Sí, él en su discurso creo que dijo algo como que no iba a haber ni impunidad, pero tampoco persecución. No sé, ahí puedo estar mandando algún mensaje. Claro, Eh, 4 años recién. sí, pero bueno, ahí hay que mirar a ver cómo avanza la gestión de este nuevo contralor. Y seguramente habrá demandas ya ante el Consejo de Estado pidiendo la nulidad. Alguna cosa le van a encontrar a la Verde porque siempre hay una cosa de elección. Carlos Hernán Rodríguez, de hecho, tenía una demanda en la tutela en la Corte Constitucional para la que le respetaran el periodo porque recuerde que lo han suspendido, volvió, etcétera. Bueno, no sé eso en qué va. Eh, entonces, al final ya de ver la relación Congreso-Gobierno, ¿hay una coalición sólida ya? ¿Ya podemos de curar que hay una coalición como lo dice Lara? No, 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 no la hay. Básicamente los partidos lo que hacen es elegir a su contralor. Y además que eligen un contralor muy cercano a los partidos, sabiendo que no tienen un gobierno muy amigo,
se aseguran unas posiciones y sí, unas posiciones y unos cargos claves que no se los van a hacer al gobierno. Entonces, esto es un triunfo, entre, digamos, si se quiere decir, un triunfo de los partidos políticos tradicionales y el Centro Democrático. Los partidos nunca pierden, pero figuras dentro de los partidos a veces sí, y en este caso hay que también hablar de unos perdedores, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, Ficho Cepeda tenía candidato propio. Que eras que Zuluaga, Lo haga. Zuluaga se sonó como el candidato de Fincho. Estaba, bueno, los de Cambio Radical apoyaron mucho a Andrés Castro al principio, así que ahí se podría cobrar, sobre todo el ala como de el gobernador Rey, el de Cundinamarca, esa ala de Cambio Radical apoyó inicialmente a Castro o movía el nombre de Castro. Entonces, sí se puede hablar, y sobre todo que hay unos que ganaron más que otros. O sea, aquí los ganadores son Liberal, Centro Democrático y los otros tres aportaron, digamos, ¿no? Pero son unos ganadores menos, Están en el segundo nivel. están en el segundo nivel. De hecho, tan ganador está el Centro Democrático que va a tener un rol clave, ¿no? Sí, lo que se está comentando ya en los pasillos del Congreso es que el vicecontralor, que lo elige el contralor de electo, sería el Centro Democrático. Entonces ahí eso va a ser clave. Y recordemos que estas imágenes y estos acercamientos entre el liberal y el Centro Democrático que terminaron definiendo la elección se vio incluso en esta misa de... Ay, ayer en la misa de Miguel Uribe Turbay, usted estuvo por ahí pendiente y se dio cuenta, Honorio Enríquez, sí, Honorio Enríquez con Simón Gaviria en la primera línea de la misa. Honorio tenía la misión de articular el tema. Eso era lo que decían los congresistas y recuerdo que después fui a otras reuniones con otros congresistas y cuando comenté que estaba Simón y Honorio ahí dijeron, no, ya esto está listo, La cocina. está cocinado. Entonces sí, entonces fue como un mensaje símbolo de antesala de lo que terminó pasando en la noche cuando estos mismos señores firmaron una carta diciendo que era con la verde Ok. acompañada de la firma de Fuad Char, de Enrique Vargas Lleras, bueno, Alex Vega, a él le pega en la U, no estoy muy seguro quién firmó en la U, ahora hay que buscar. Clara. Pues, Alguien de la U. alguien de la U firmó La U tampoco se queda y, por fuera. y Fincho Cepeda. Y Fincho Cepeda, que para Fincho Cepeda esta vez perder fue ganar un poco. ¿Qué se viene para el Congreso, Viver? ¿De qué vamos a estar pendientes los próximos días? Bueno, viene la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que básicamente son, son nombramientos políticos donde los partidos con más congresistas tienen como derecho a más magistrados. De hecho, el pacto histórico tendrá dos, el resto tendrá uno de los partidos importantes y normalmente a esos cargos de magistrados llegan políticos que se quemaron en las elecciones de Congreso. Y hay nombres, ¿no? Sí, ya hay nombres, a ver, bueno, en Cambio Radical, por ahí vimos en el Congreso a Gercel Pérez de la Casa Char, seguramente haciendo el lobby ¿Ese fue el que llevó al Senado? se quemó al Senado, sí señor. Ese fue representando a la Cámara el periodo pasado. Fue representante, quiso dar el salto al Senado y se quemó. Bueno, en el conservador Wills, recuerda que Juan Carlos Wills, que quiso dar también el salto de Cámara a Senado, se quemó, fue uno de los conservadores aliados del gobierno Petro, que aparentemente se había fortalecido, pero de pronto no tanto. Es que esa lista estaba fuerte. ¿Qué más? Fue en el pacto histórico, bueno, ahora se me escapó el nombre. Alirio Uribe. Alirio Uribe, muy cercano a Iván Cepeda. Entonces por ahí seguramente va a ir la cosa. Bueno, y así en todos los partidos podemos mencionar acá nombres de ex senadores quemados que se quieren. Van a recauchar como magistrados del Consejo Nacional Electoral. Toda una novedad. Seguramente los Gaviria estarán ahí también. ¿Y después de esa elección qué? Después, bueno, mira, yo hablaba con gente del Congreso ayer y hay mucha incertidumbre con la agenda legislativa del gobierno. O sea, la relación entre el gobierno y el Congreso ha sido casi nula. O sea, el único que ha tendido algunos puentes para este tipo de elecciones es Lara. Del resto, no. Pero bueno, devolvieron el presupuesto del gobierno Petro. Ese presupuesto lo devolvió el Congreso esta semana y entonces el nuevo gobierno, el nuevo ministro de Hacienda tendrá que presentar un nuevo presupuesto del año 2027. Está el tema, se habla de una reforma tributaria, vamos a ver cuándo la presentan. Está el Plan Nacional de Desarrollo, pues que es pues, el gran proyecto del gobierno y creo que ahí necesariamente los ministros tendrán que articular con las bancadas, a ver cómo sale eso.
Y todos esos temas estarán por aquí, desde la redacción. Ever Mejía, muchísimas gracias por pasar por acá. Gracias por aguantarse las 3, 4 horas de sesión del Congreso de la República. No, gracias a usted por la invitación, Gerson. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. No olviden compartir este contenido. Lleguemos a muchas más personas. Like, compartir. ¿Qué más se les puede dar? Retweet. ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Qué más se le puede dar a los temas de redes sociales? La campanita, coméntenlo y demás. Yo soy Jason Ortiz y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao. En el Congreso, El presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis de experto. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.